Perfecto. Como les dije el día de ayer, pues era el último día que teníamos para desarrollar ejercicios del capítulo 9. Y si nosotros, bueno, les voy a compartir la pantalla. Si pueden observar, si yo me voy al calendario, ¿verdad? Este es el calendario que tenemos por los momentos. El día de hoy, miércoles 17, vemos la sección 10.1, 10.2, 10.3. Vamos a ver si las podemos ver las tres en un solo día, ¿verdad? Pero igual son tres secciones que vamos a ver nosotros del capítulo 10. No sé si son todas las secciones del capítulo 10, podemos verificarlo ahorita con el libro de texto, ¿verdad? Porque siempre revisen eso, ¿verdad? No todas las secciones de todos los capítulos se miran. Fíjense bien, de este capítulo 10 lo vemos de la 10.1 a la 10.3, la 10.4, 5, 6 y 7 no la vamos a tocar. Entonces vamos a ver esas tres secciones el día de hoy y mañana posiblemente. Y si pueden ver el resto de días, son 1, 2, 3, 4 días que son ejercicios, ¿ok? Luego el capítulo 11, que básicamente es un caso particular del capítulo 10, ¿ok? Luego 2 días de ejercicios del capítulo 11 y por último el capítulo 12, que es un tema aparte, que es fluido, ¿verdad? Entonces ya solo nos queda básicamente 3 semanas de clase, ¿verdad? Control de lectura está para el 3 de diciembre, ¿verdad? Y va a ser específicamente de temas del capítulo 12, si no me equivoco, ¿ok? Yo tendría que estarles por corroborar eso. Y la última prueba, pues el 7 de diciembre y el 10 de diciembre sería la reposición. O sea, en esta semana, o sea, en el transcurso de esta semana, yo tengo que terminar de revisar, o sea, por lo menos para el miércoles de la otra semana, tengo que revisar sus exámenes, ustedes miran sus notas. Para este tercer examen va a ser un poco más difícil en el sentido de que tengo menos tiempo para revisar, pero se hace la revisión y luego ustedes deciden en estos días bueno, cuál de sus exámenes, ¿verdad? Van a ser repo o si van a ser repo o no. Bueno, continuando con los temas, ¿verdad? El capítulo del día de hoy, o bueno, según lo que vimos el capítulo pasado, ustedes vieron que formulamos la parte de la cinemática, ¿verdad? O sea, vimos cuáles eran las ecuaciones de movimiento en el caso de un cuerpo que está rígido, que está rotando alrededor de un eje. Luego, vimos un poquito acerca de cómo es la energía del objeto. Pero si nosotros hacemos la paralela, ¿verdad? De lo que estamos viendo ahorita con lo que vimos en la unidad 1 y la unidad 2, nos saltamos un tema y es la dinámica, ¿verdad? Nos saltamos el hecho de cuando nosotros vimos cinemática, después empezamos a ver que fuerza, que es el causante, o sea, la fuerza es al final la interacción que se hace para generar un movimiento, una traslación, ¿verdad? Entonces, en general, nosotros hemos visto puras analogías, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos posición lineal, posición ahora angular, velocidad lineal, velocidad ahora angular, aceleración lineal, ¿verdad? Y aceleración angular. Entonces, en el caso de dinámica, cuando nosotros queríamos describir, ok, cuando yo quiero describir quién es, ok, el que genera estas traslaciones, o sea, quién es el encargado de que, ok, el objeto gana una aceleración, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos estudiado la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton nos decía a nosotros que la sumatoria de todas las fuerzas o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros habíamos, o sea, teníamos anteriormente. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién genera una rotación? ¿Qué ocupo yo para generar una rotación? Y cualquiera de ustedes va a decir, bueno, para que yo haga que algo gire, ocupo aplicar una fuerza. Y no están del todo equivocados. Sin embargo, no se le conoce como simplemente una fuerza. O sea, y tampoco es únicamente necesario aplicar una fuerza para lograr hacer que un objeto gire.
sino que nosotros ocupamos que esa fuerza cumpla ciertas condiciones, digamos, de tal forma de que ésta sea capaz de generar un giro. ¿Ok? Entonces, ese análogo para nosotros ahora va a ser esta letra que es como una T. ¿Ok? En general, si nosotros hacemos la analogía con la segunda, en realidad tendríamos una sumatoria de esa letra, ¿verdad? Igual a masa por aceleración, pero estamos en términos angulares, entonces hay que recordar, ok, ya no es masa. Ahora el equivalente de masa es momento de inercia y ya no sería aceleración, sino que sería aceleración angular, ¿verdad? Y bueno, en general, ¿qué es esto? ¿Verdad? Esta es una letra griega que se llama tau y a nosotros nos va a representar lo que es el torque o la torca. Pero en general, en términos muy generales, podemos decir que para generar un giro o una rotación, mejor dicho, una palabra más adecuada, para generar una rotación es necesaria una fuerza, ¿verdad? No vamos a generar la rotación sin aplicar una fuerza. Pero el detalle es que es necesaria una fuerza que genere o que, sí, que genere, aunque repitan la palabra, ¿verdad? Un momento de torsión. Y esto es lo que ocupamos nosotros, un momento de torsión, que al final es lo mismo que decir torca o torque. Momento de torsión, torca, torque, son exactamente lo mismo. Entonces, la fuerza no es lo único que ocupa, sino que esa fuerza tiene que poder hacer un momento de torsión. ¿Ok? Yo tengo una fuerza y no necesariamente la fuerza que esté aplicando va a generar un momento de torsión. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que yo ocupo que tenga la fuerza que estoy aplicando para que ésta pueda generar un momento de torsión? En otras palabras, para que ésta pueda generar una rotación sobre un cuerpo. Entonces aquí tengo simplemente pues una llave. Entonces ustedes pueden imaginarse que esta llave, pues obviamente, ¿qué es lo que quiero? Imagínense que aquí hay una tuerca, ¿verdad? Ok, una tuerca. Y cuando yo quiero socar o aflojar esa tuerca, la llave como en general va a girar, ¿verdad? Va a girar ya sea en esta dirección o va a girar en aquella dirección. Entonces, con respecto a qué punto va a girar con respecto al centro de esta tuerca, ¿verdad? Con respecto a ese punto de acá. Es más, voy a borrar esto y simplemente voy a dejar un punto, el punto central de la tuerca. Entonces, toda la llave, ya sea que yo quiero socar o aflojar, va a girar, ¿ok? Va a tener un giro. Si yo quiero hacer que gire, mejor dicho, va a girar con respecto a qué punto, a este eje. Eso es lo primero. Tenemos que identificar con respecto a qué eje se generaría el giro. Bueno, entonces, muchachos, fíjense bien. Lo que nosotros sabemos, o sea, si yo les pregunto, ok, yo pongo la llave, la pongo sobre lo que es la tuerca, ¿verdad? Yo les digo a ustedes que soquemos o aflojemos esa tuerca. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Ok, definitivamente para lograr hacer que esta llave gire, hay que aplicar una fuerza. Eso es de lógica, ¿verdad? Hay que aplicar una fuerza. Ahora voy a dibujar distintas fuerzas, ¿ok? Voy a dibujar distintas fuerzas, la voy a dibujar esa fuerza o esas fuerzas, las voy a dibujar en distintos lados de la llave
y en distintas direcciones, y luego vamos a discutir qué fuerza me generaría un torque y qué fuerza no me generaría un torque. Y a partir de eso, vamos a ver cuáles son esos factores que influyen en el momento de torsión, que no van a ser únicamente la fuerza. Entonces, bueno, para empezar, voy a definir aquí un eje simplemente a lo largo de la llave, simplemente para definir ese eje, ¿verdad? Que sale a partir del punto en el cual tenemos el eje de giro, simplemente es una línea, y voy a aplicar yo distintas fuerzas. Las voy a colocar en este caso en color verde, digamos. Entonces, digamos que yo aplico una fuerza directamente aquí, de tal forma que pega ahí. Y esa fuerza es llamar F1. Luego, digamos que yo aplico otra fuerza, o bueno, no es que aplico otra fuerza, sino que muevo esa fuerza. Aquí le voy a llamar F2 solo para que sepan que es distinta, ¿verdad? Entonces esa llegaría hasta acá. Luego voy a aplicar F3. Y por último, acá F4. F5. Y voy a poner esta en otro color. Bueno, esa la voy a dibujar después, mejor. Entonces, vamos a ir analizando cada una de las fuerzas. Asumamos, ok, asumamos que F1 es igual a F2, es igual a F3. Tienen la misma magnitud. Y solo respondamos con un sí o un no. Si yo aplico esta fuerza, ¿es posible que yo genere un giro sobre la llave? Ahí donde la estoy aplicando. No. No, esta no genera un giro. No es posible que genere un giro. Si yo aplico esta fuerza F2 acá, ¿es posible que genere un giro? Sí. Sí es posible que genere un giro. Si yo aplico F3 acá, ¿es posible que genere un giro? Sí. Y podremos ver también que F4 también puede generar un giro. Por último, F5 se aplica ahí al final, pero se aplica de esta forma. ¿Es posible que F5 genere un giro sobre la llave? No. No, ¿verdad? Y aquí ya tenemos algunas cosas. Nosotros podemos ver, o bueno, vamos a hacer otra consulta ahora. Las tres fuerzas tienen la misma magnitud, ¿ok? ¿Cuál de esas tres fuerzas será mejor para generar ese giro? F4. F4, después F3 y después F2. Tal vez sin haber planteado las ecuaciones, nosotros tendríamos esa intuición, ¿verdad? De que F4 es mejor. ¿Por qué? Si se fijan, en la misma fuerza, ¿cómo es posible que genere mejor un giro que las demás? Porque al final recuerden que no es la fuerza en sí
la que genera el giro, sino que lo que nos determina el giro es el momento de torsión o la torca o torque, como le quieran llamar. Y esa torca o torque va a depender de distintos factores. Nosotros acabamos de ver que importa, o simplemente con ese hecho que les acabo de preguntar, importa a dónde estoy aplicando la fuerza, ¿verdad? Ustedes pueden intuirlo, que en cuanto más alejado estoy yo del eje de giro, más fácil se me va a hacer generar el giro. Entonces, la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza nosotros lo podemos ver que es uno de los factores. Entonces, simplemente lo voy a poner acá. Distancia eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Ahora, asumamos que estas dos fuerzas, F4 y F5, se aplican a la misma distancia. Yo sé que por la imagen se mira como que una se aplica más lejos que la otra, pero asumamos que esa F5, para dibujar, para que se entienda lo que estaba diciendo, se aplica aquí también, o sea, a la misma distancia, ¿verdad? Que usted, bueno, podremos ver nosotros que este de acá se encuentra un R1, bueno, le voy a poner R2 mejor porque este se encuentra un R3, aquellas se encuentran a un R4 y puedes ver que en cuanto mayor es esa distancia desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza, mejor va a ser esa fuerza para generar un giro. Pero también podemos ver nosotros que a pesar de que estas dos se están aplicando a la misma distancia, una sí me puede generar giro y la otra no me puede generar giro. Entonces, son la misma fuerza, se están aplicando en el mismo punto, sin embargo, tienen una única diferencia. Esta fuerza se está aplicando en esta dirección y esta fuerza se está aplicando en esta dirección. Entonces, lo que puedo concluir yo de esto es que no solamente importa la distancia, ¿verdad? Sino que también la dirección en la cual se aplica la fuerza influye en qué tan fácil o qué tan difícil es generar un giro. Aquí les voy a poner el otro ejemplo. Imaginémonos nosotros que en vez de aplicar esa fuerza así, yo la aplico de esta forma. F6. Y F6 también tiene la misma magnitud que F5, F4. Si yo les pregunto, ¿qué fuerza va a ser mejor para generar un giro? ¿Cuál de estas dos fuerzas creen que va a ser más fácil o que va a ser mejor para generar el giro o la rotación de la llave? La perpendicular. La que es perpendicular, en efecto. Entonces estoy viendo yo que a pesar de que estoy aplicando exactamente en el mismo punto la misma fuerza, una era perpendicular y la otra no era perpendicular, y debido a eso nosotros hemos encontrado el hecho de que, bueno, no generan el mismo torque, o sea, no son iguales ante la posibilidad de generar una rotación. Por lo tanto,
eso va de la mano con esto. Importa la dirección en la que se aplica la fuerza. Obviamente la perpendicular va a ser la mejor. Y yo siempre hago este ejemplo, pero cuando estoy en el aula de clase, que es un poco más fácil de ejemplificar. En el aula de clase nosotros tenemos las puertas, estas puertas de vidrio, ¿verdad? Por lo menos en el, bueno, yo creo que ya todos los edificios de la universidad, no, el edificio de ingeniería todavía tenía puertas de madera, pero bueno, en el de física hay puertas de vidrio, ¿verdad? Entonces yo siempre les pregunto, ok, yo agarro o intento abrir la puerta con uno o dos de mis dedos, o sea, no aplicando la fuerza con todo mi brazo, con toda mi mano, sino con uno o dos de mis dedos. Y si yo intento abrir la puerta, ok, obviamente, desde una distancia muy lejos al eje de giro, ¿verdad? A las bisagras, yo lo voy a poder abrir incluso con dos dedos. Pero en cuanto más me voy acercando yo a la bisagra, más difícil se me va a hacer abrir esa puerta con mis dos dedos. ¿Por qué? Porque estoy modificando el momento de torsión con el simple hecho de moverme, ¿ok? A lo largo de la puerta. Luego hago la siguiente prueba, que es, ok, me pongo en la orilla, yo fácilmente la puedo abrir con dos dedos, pero ¿qué pasa si los dos dedos yo los muevo, verdad? Entonces, claro, en cuanto, si está perpendicular, va a ser la forma más sencilla de abrir la puerta. Pero si yo vengo y empiezo a mover mis dedos en esta dirección, no voy a poder abrir la puerta. Y voy a llegar al punto, ¿verdad? Que hago el caso extremo de que yo empujo a lo largo de la puerta. No sé si me doy a entender. Así como está esto acá, ¿verdad? Imagínense que esta es la puerta, ¿verdad? Entonces yo empujo desde acá. No importa si yo empujo con mis dos manos, con todo el cuerpo, pero si yo empujo desde ahí, en esa dirección, nunca voy a generar o sea, nunca voy a abrir ni cerrar la puerta. ¿Ok? Entonces, eso va también de la mano con que no solo importa o sea, la distancia de la fuerza, perdón, la distancia a la cual estoy aplicando la fuerza, también la dirección en la que estoy aplicando la fuerza. Y obviamente, la tercera, que es pues básicamente de lógica, vamos a decir que también importa o que también afecta el momento de torsión, lo que es la magnitud de la fuerza. Porque obviamente si yo tengo, o sea, si yo estoy intentando abrir aquí con una fuerza F4, pero vengo y aplico una fuerza 3F4, va a ser mucho más fácil abrirla con 3F4 que con F4, ¿verdad? Entonces, entre estos dos términos, muchachos, esto de acá, esta combinación de estos dos de acá, se les conoce en conjunto como brazo de palanca. A mí no me gusta mucho trabajar con el término brazo de palanca, pero el libro lo define, entonces hay que definirlo en la clase. Entonces, brazo de palanca al cual le voy a llamar L. Brazo de palanca en sí lo podemos definir como la distancia. Escribirlo abajo mejor. Perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza. Entonces también hay que definir qué es línea de acción, correcto.
línea de acción es la dirección o línea a lo largo del cual se aplica una fuerza. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué es brazo de palanca? Entonces, una distancia perpendicular. Por eso yo extendí esto, ¿verdad? Distancia perpendicular desde el eje de giro, ¿ok? Desde el eje de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Entonces, para cada una de estas fuerzas, nosotros tendríamos que dibujar la línea de acción. ¿Y qué sería la línea de acción? Pues básicamente la línea de acción de cada una de estas fuerzas es una línea extendida a lo largo de la dirección en la cual se aplica cada una de las fuerzas, ¿verdad? Entonces esa sería la línea de acción de esta sería la línea de acción de F3, esta sería la línea de acción de F4, esta de acá sería la línea de acción de F1, esta de acá la voy a poner en rojo para que se diferencie, ¿verdad? Esta de acá, esa de ahí, ok. Y bueno, tendría que extenderla mucho, mucho, mucho más para que luego defina yo. Pero esa está súper recta, ¿verdad? La voy a hacer continua solo para que quede recta, ¿verdad? Esa de ahí sería la línea de acción de esta. Y por último, obviamente la línea de acción de esta F5 sería una línea que atravesaría todo esto, ¿verdad? Así. Entonces, cuando yo digo brazo de palanca, L es la distancia desde el eje de giro, y este es mi eje de giro, ¿verdad? Una distancia perpendicular a la línea de acción. O sea, el brazo de palanca de F1, la línea de acción pasa a lo largo del eje. Entonces se fijan que el brazo de palanca de F1 es 0. Por lo tanto, como no tiene brazo de palanca, no genera giro. Ahora, F2 tiene un brazo de palanca, que sería ¿cuánto? Esta distancia que hay desde este punto hasta este punto, que es donde se interseca, bueno, que sí, donde se interseca la línea que yo trazo desde el eje de giro hasta acá, pero tiene que ser una distancia que se mide de forma perpendicular, ok, esto lo voy a poner en otro color, perpendicular a la línea de acción. Igual esta, ¿verdad? Tendría que ser una distancia que se mide perpendicular a la línea de acción, perpendicular a la línea de acción. Y en este caso sería pues para F2 sería la distancia desde aquí hasta acá. Esta línea es perpendicular, ¿verdad? Para todas estas yo lo describo así. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense bien. F6 y F4 están las dos en el mismo punto. Pero si yo trazo esta línea naranja, digamos que fuese recta, ¿verdad? Esa línea es perpendicular a la línea de acción de F4, pero fíjense bien que no es perpendicular con la línea de acción de F6. Por lo tanto, esa distancia no es el brazo de palanca de F6. ¿Qué ocuparía yo para definir la distancia que es el brazo de palanca de F6? Busco la distancia del eje de giro hasta la línea de acción de tal forma de que se mide perpendicularmente
perpendicularmente a la línea de acción. Entonces, esto de acá sería L6. Este de acá es el brazo de palanca de F6, ¿ok? ¿Se entendió en general qué brazo de palanca? ¿Cómo mido yo el brazo de palanca, muchachos? Me pongo en el eje de giro, miro la línea de acción, trazo una línea desde el eje de giro hasta la línea de acción de tal forma de que la intersección entre el eje, esa línea que yo dibujé y el eje de giro sea perpendicular y esta distancia es el brazo de palanca. Por lo tanto, digamos, para F2, cuando yo hago eso, me pongo en el eje de giro, trazo una línea que sea perpendicular a esta y es directamente esa distancia que tengo por ahí, que es exactamente la distancia del eje de giro hasta donde estoy aplicando la fuerza. Eso es peculiar, es porque estas fuerzas son perpendiculares a ese radio que dibujé inicialmente, ¿verdad? Pero se entendió en general qué brazo de palanca. Como les digo, a mí no me gusta muchas veces, o a mí no me gusta en general trabajar las cosas a partir de brazo de palanca, sino que vamos a definir una vez el concepto de brazo de palanca y luego vamos a definir lo que es el torque. Ok, vamos a definir lo que es el torque y una vez luego voy a agarrar un caso general para ver cómo es el brazo de palanca y vamos a llegar a una expresión y después no nos vamos a tener que estar preocupando por trazar estas líneas, ok, por trazar estas líneas y ver cuál es la distancia perpendicular. Solo lo escribo para que sepan de dónde sale después, ¿verdad? Entonces, en general, el torque tau yo lo voy a definir como la magnitud de la fuerza multiplicando la distancia L, que es el brazo de palanca. Así cuantifico yo que también es una fuerza para generar un giro, porque yo sé, va a depender de la magnitud de la fuerza. En cuanto mayor sea la fuerza que estoy aplicando, más fácil va a ser generar un giro. Pero no solo va a depender de eso, va a depender también de esa distancia que se llama brazo de palanca, que es una combinación entre qué tan lejos del eje de giro aplicamos la fuerza y en qué dirección la aplicamos, ¿ok? Entonces, en cuanto mayor es el brazo de palanca, mayor va a ser el torque. Ok, vamos a retornar a otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí es un ejemplo general, ¿verdad? Solo me permiten unos momentos. Bueno, es un ejemplo general. ¿A qué me refiero yo por general? Fíjense bien, la fuerza, que en realidad la fuerza que se está aplicando es esta, esta acá. Esta es la fuerza que se está aplicando sobre esa palanca. Va en una dirección general, no es ni perpendicular ni tangencial a la palanca, es general. Y se está aplicando a un ángulo phi con respecto a esta línea que yo defino por ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, muchachos, o vamos a definir, o en general, vamos a definir varias cosas, o lo podemos definir de varias maneras. Esa fuerza, fíjense bien, yo la puedo descomponer como una componente que es, digo, radial, ¿ok? Radial, y una componente que es tangencial. Radial y tangencial, ¿a qué? Bueno, fíjense bien, si yo aplico esta fuerza y esa fuerza moviese la palanca, ¿qué pasaría? La palanca genera, o sea, habría una rotación y esa rotación va a definir un movimiento circular, ¿verdad? O sea, una rotación. Ese componente de la fuerza es
radial con respecto al círculo que se define, o sea, el círculo de giro que se está definiendo, y esta componente es tangencial con respecto al giro. Pregunta, simplemente con verla, ¿cuál componente creen ustedes que está aportando al giro? ¿La tangencial o la radial? Yo tengo mi fuerza, tiene dos componentes. La tangencial es la que en realidad está generando el giro. La radial en realidad, nosotros ya vimos que como esta línea, o sea, esta fuerza individual, esa componente va a lo largo de la palanca, ustedes pueden imaginarse, cualquier persona que agarre esa palanca y la ale hacia afuera, no generaría un giro, ¿verdad? Entonces, yo puedo intuir que esa componente no genera ningún giro y al final lo vamos a terminar comprobando, pero vamos a partir nosotros vamos a partir de la definición general que dijimos. El torque yo lo puedo cuantificar como la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿cuál es el brazo de palanca? ¿Cuál es el brazo de palanca en este sistema? Entonces, ¿qué hacía yo para definir el brazo de palanca? Bueno, agarraba mi fuerza, que es esta que va directamente hacia arriba, extiendo yo su línea, la línea en la cual está actuando, y eso lo defino como línea de acción. Luego, para encontrar el brazo de palanca, me pongo yo en el eje de giro, que sería este, y trazo una línea que es perpendicular a quién, perpendicular a la línea de acción, que sería esta línea de acá. ¿Se fijan? Ok. Entonces yo esa línea de ahí abajo es L. Y yo ocupo definir L en términos de otras variables, porque bueno, cuando ustedes miren que una persona está empujando y está intentando hacer un giro, ustedes con el ojo no van a ver y van a decir, no, el brazo de palanca de esa persona es tanto. Yo lo que sé es a qué distancia estoy aplicando la fuerza y posiblemente pueda saber con qué ángulo estoy aplicando la fuerza. Pero saber a simple vista esta distancia es difícil. Entonces vamos a reescribir ese brazo de palanca en términos de esto de acá. Entonces fíjense bien, este ángulo phi, ¿ok? Este ángulo phi es el ángulo que se genera entre la dirección radial y la fuerza, ¿ok? Entre la dirección radial y la fuerza. Eso simplemente tengámoslo en mente. Este y este son opuestos por el vértice, por lo tanto, ese ángulo también aparece aquí abajo, ¿verdad? Es el mismo ángulo phi. Y a la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde aplica fuerza, le llamo R. R simple, ¿verdad? Y esta, yo me puedo ir al libro, ¿ok? Yo me puedo ir al libro y buscar, pero si no me equivoco, el libro no le da ningún nombre a esa distancia R. Entonces yo simplemente se me ha quedado y yo le llamo radio de giro o radio simplemente, ¿verdad? Porque esa distancia al final, si nosotros estamos aplicando la fuerza aquí y yo analizo este punto se movería así, generaría un círculo y esto sería el radio de ese círculo, ¿ok? De esa trayectoria. Entonces, yo a esa R le suelo llamar radio o eje, sí, radio de giro. Simplemente, si yo digo radio de giro, me refiero a esa distancia R, que es la distancia desde esta no importa que sea perpendicular o no, simplemente es la distancia desde el punto del eje de giro hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Ok, entonces, si nosotros logramos ver esto por acá, yo tengo que tau sería igual a F por L. ¿Y L es quién?
si ustedes se fijan, L es, en términos de R y phi, L es, bueno, este es phi, L es opuesto, R es la hipotenusa de este triángulo que podemos formar aquí. No sé si lo logran ver, pero lo voy a pintar, ¿verdad? Esto de acá es un triángulo rectángulo, entonces esta sería la hipotenusa, L sería el lado opuesto a phi, entonces esto de acá yo lo puedo reescribir como R seno de phi. Y esta expresión siempre voy a poder utilizar yo como una definición para el torque. Entonces no voy a tener que andar pensando yo, bueno, tengo que dibujar mi línea de acción y a partir de mi línea de acción tengo que dibujar mi brazo de palanca y luego tengo que ver, no tienen que andar pensando en eso, sino que ustedes se pueden, voy a quitarle el paréntesis, se pueden aprender o pueden utilizar directamente esa definición que yo puse en una cajita, donde el torque es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por R, que es la distancia, lo voy a escribir acá, entre comillas, radio de giro o simplemente radio. Distancia desde el eje de giro o el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. Y phi es el ángulo entre ¿quién? Habíamos dicho nosotros que era el ángulo entre la dirección radial y la fuerza aplicada. Entonces yo lo voy a definir el ángulo entre la línea de acción, que es, si se fijan, la línea de acción es la dirección de la fuerza, ¿verdad? Bueno, lo voy a, solo por cuestiones de, lo voy a escribir en otro orden. Entre, primero voy a escribir la dirección radial, que podría, dirección radial es lo mismo que decir el radio de giro. El radio siempre va en dirección radial, ¿verdad? Entre el radio de giro o el radio, simplemente lo voy a poner acá, y la línea de acción. Entonces, si se fijan, a nosotros siempre nos van a dar cuánto es la magnitud de la fuerza, en qué distancia se está aplicando y a qué ángulo se está aplicando. Y con eso yo puedo encontrar cuánto es el torque. Recuerdan que yo les dije anteriormente, muchachos, ok, ¿cuál, en caso de que no lo quieran pensar así, aunque esta ya es una definición completa, pero si ustedes lo quieren pensar de otra forma, yo les pregunté, ¿cuál de las fuerzas me contribuye al giro? Y me dijeron la fuerza tangencial. Pues fíjense bien, en realidad yo puedo agarrar esta misma expresión para el torque, torque igual a F R seno de phi, y vengo yo y puedo reescribirla, pero de esta forma, F seno de phi por R, donde R sigue teniendo la misma definición. F seno de phi. Si yo agarro esta fuerza y descompongo esto en dirección radial y dirección tangencial, esta componente de acá, yo la voy a redibujar acá, ¿verdad? Recuerdan esto de vectores, esto es la misma F tangencial, ¿ok? La misma F tangencial. Y recuerden, las fuerzas tangenciales
al radio de giro son, tangenciales al círculo, ¿verdad? A la trayectoria circular van a ser perpendiculares ¿a quién? Al radio de giro. O a la dirección radial, como la quieran ver, ¿verdad? Pero esta fuerza tangencial yo la puedo reescribir como. Esa tangencial es el opuesto. Y esta F es la hipotenusa. Entonces, F tangencial yo la puedo reescribir como F seno del ángulo. Entonces, fijan cómo yo partí de esto, pero yo también lo puedo pensar, digamos, desde otro punto de vista, de que el torque es la fuerza tangencial, ¿ok? Fuerza tangencial por la distancia R a la cual se aplica esa fuerza. Porque esto es F tangencial, ¿verdad? Entonces, de aquí yo puedo ver que únicamente las fuerzas que son tangenciales al giro me van a generar torque. Las fuerzas que son radiales no me pueden generar torque, ¿verdad? Entonces, si ustedes vienen y no quieren pensarlo de esta forma, a pesar de que es lo mismo, ustedes podrían decir, ok, yo tengo esta fuerza, voy a sacar cuál de las componentes es tangencial, o en otras palabras, a mí me gusta decir F perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Al radio de giro, ¿verdad? Yo encuentro cuál es esa F tangencial o F perpendicular y luego eso lo multiplico por la distancia a la cual está aplicada la fuerza. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ok, si no hay preguntas, entonces simplemente aquí hay que recordar, ¿verdad? Las fuerzas perpendiculares al radio. Digo fuerzas o componentes de fuerza perpendiculares al radio generan torque. Y las fuerzas radiales no generan torque. Hay un detalle, ¿verdad? Bueno, si nosotros pensamos puramente en magnitud, pues importa, no me importa mucho, pero recuerden que estas son cantidades vectoriales, ¿verdad? Y al igual como la fuerza es un vector, el análogo de la fuerza, que es el torque, también tiene que ser un vector, ¿ok? Entonces recuerden que, claro, cuando nosotros trabajamos aquí ya trabajamos solo con las magnitudes, pero si yo quisiera ver o si quisiera saber cuál es la definición en forma vectorial, entonces esto sería R, que sería el vector que va desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza, cruz F, R cruz F, ¿ok? Y si yo quiero encontrar cuánto es la magnitud del vector torque, yo sé que la magnitud o sea, que la magnitud de un producto cruz es magnitud del primero, magnitud del segundo, seno del ángulo entre ellos. Pero hay, como digamos, hay un detalle, ¿verdad? Que es cómo medimos este ángulo, o sea, en qué dirección lo medimos,
porque miren, en este caso no es como cuando yo tenía trabajo. Aquí aparece el seno del ángulo. Entonces el seno del ángulo sí le importa si el ángulo es positivo, si el ángulo es negativo. Entonces, el ángulo es entre R y F. Por eso cuando yo lo definí, ¿ok? Por eso reescribí esto acá. Ángulo entre radio y línea de acción. Entonces se mide en esa dirección, ¿ok? Entonces, si yo mido ángulo, recuerden, en general, la convención, ¿verdad? La convención, recuerden bien esto, es que los ángulos medidos en contrarreloj son positivos, ¿verdad? Y los ángulos medidos a favor del reloj serían negativos. Y de esa forma, pues nosotros podemos fácilmente saber si un torque va a ser según lo voy a especificar aquí, ¿verdad? Porque según la convención, ¿ok? Entonces, según la convención, que recuerdan, cuando yo digo la convención es como la convención que tenemos en la distancia X y Y. X, derecha positivo, izquierda negativo, Y, arriba positivo, abajo negativo. Entonces, para los ángulos igual, en contrarreloj, positivos. A favor del reloj, negativos. Entonces, lo mismo, si el ángulo se mide así, así van a ser los torques según la convención. Pero quiero que esto les quede bien claro a ustedes. Yo ahorita les enseño la convención, pero a mí me gusta darles como consejo. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos con la sumatoria de fuerzas y yo les decía, yo puedo definir los ejes como yo quiera y yo los definía de tal forma de que las direcciones positivas siempre son las direcciones en las cuales está acelerando el sistema. Lo mismo voy a hacer con los torques. Pero si individualmente yo no estoy trabajando ahorita no he llegado a la segunda ley de Newton, solo se los estoy adelantando. Pero si yo individualmente quiero saber si un torque es positivo o negativo, pues me puedo basar en la convención y los que son contrarreloj, los torques que generan, no que son contrarreloj, sino que generan giros contrarreloj son positivos y a favor del reloj son negativos. Y esto viene de la misma explicación, muchachos, ¿ok? De la misma explicación de la regla de la mano derecha que di anteriormente. Por ejemplo, solo por decirles algo, viéndolo en 3 dimensiones. Yo tengo aquí una barra, ¿ok? Yo tengo una barra y a esa barra le aplico una fuerza en esta dimensión, en esta dirección, perdón. Vamos a ponerlo así. Y para hacer las cosas menos complicadas, no voy a dibujarlo así porque ahí parece que tienen altura. La barra está contenida en el eje XY y le aplico una fuerza hacia acá. F. Y esta barra tiene una distancia R. Entonces yo sé que se va a generar un torque que va a ser igual a RF o FR, como lo quieran ver, magnitud del radio de giro, magnitud de la fuerza por el seno del ángulo entre ellos, que en este caso la dibujé perpendicular, entonces sería el seno de 90, pero 90 positivo o 90 negativo, es la pregunta. Entonces, yo muchas veces no me meto tanto al rollo de que ustedes definan si el ángulo es positivo, si el ángulo es negativo.
Para mí basta con que ustedes interpreten lo siguiente, ¿verdad? Seno de 90. ¿Ese torque es positivo o es negativo, muchachos? Esa fuerza generaría un giro que es a favor o en contra de las manecillas del reloj. Es positivo. Es positivo, ¿verdad? Entonces ustedes lo dejan como positivo, como el ángulo de 90. Si se preguntan el por qué, recuerden que para medir los ángulos, yo lo que en realidad tendría que hacer sería venir y colocar ambos vectores, ¿verdad? O sea, esto ya está un poquito extra. A mí, como les digo, no me interesa, pero si ustedes quieren saber, el vector R es un vector que parte de origen y sale hasta acá. Y para medir el ángulo entre ellos, ¿qué ocuparía yo? Dibujar ambos vectores que partan del mismo lugar. Entonces, este vector fuerza, yo lo traslado acá. Y si se fijan, de aquí a acá, mido 90. ¿En qué dirección? En contra del reloj. Es un poco, no es muy intuitivo, ¿verdad? Porque ya nos vamos mucho nosotros a la notación vectorial. Por eso a mí no me interesa tanto que ustedes identifiquen si el ángulo es positivo o el ángulo es negativo. Para mí basta con que ustedes manualmente le pongan el signo. Digamos que yo tengo esta fuerza F. Ahí obviamente esa fuerza es perpendicular, pero este torque a mí me basta, este seno de 90 obviamente es 1, ¿verdad? Para mí me basta que ustedes el ángulo lo pongan positivo, no me importa, pero que ustedes manualmente identifiquen si ese torque es positivo o negativo. ¿Y cómo lo sé? Dependiendo de en qué dirección se generaría el giro. Y después, ¿por qué? Bueno, si nos vamos a la definición vectorial, el producto cruz, ¿ok? El producto cruz lo que hace es encontrarme un tercer vector que es perpendicular al producto de los dos vectores. Entonces, en realidad, el torque, muchachos, si F va en esta dirección o en la otra dirección y el radio va hacia acá, el torque termina siendo hacia arriba o hacia abajo, en dirección Z. Por eso nosotros usualmente a estos les ponemos sub Z. ¿Y por qué los que van en contra del reloj son positivos? Porque si yo la regla de la mano derecha, primero los dedos de mi mano en dirección de R, moviéndose después en dirección de F, el pulgar me dice la dirección. Entonces, con el rojo, mi mano queda con el pulgar hacia arriba, positivo. Con el rosado, mi mano para hacer ese giro queda hacia abajo, negativo. Entonces, esta es la convención de signos, torques positivos en contra del reloj, torques negativos a favor del reloj. No me interesa en sí que ustedes pongan que el seno es de 90 o que el seno es de menos 90. A mí me interesa que ustedes identifiquen cuáles torques son positivos y cuáles torques son negativos. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver, esto solo nos concierne, muchachos, digamos, aquí. Más adelante yo les voy a definir, ¿ok? Bueno, olvidémonos de la convención. Cuando pongamos la segunda ley de Newton, olvidémonos de la convención y hagámoslo como yo les había dicho antes. En la dirección que acelera el sistema la vamos a definir como giros positivos. La dirección que va en contra de la aceleración del sistema serían mis giros negativos. Bueno, las secciones que nos faltan son la 9.2 y la 9.3. La 9.2 es muy sencilla. Es la segunda ley de Newton en términos rotacionales. Y la 9.3 es energía, pero cuando un objeto se traslada y rota. Nosotros vimos qué pasa cuando el cuerpo rota con respecto a su propio eje, pero no se está trasladando. Ahora vamos al caso, por ejemplo, de una llanta que se va trasladando, ¿verdad? O de este que va girando, pero al mismo tiempo se fijan que va girando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también se va trasladando. ¿Cómo es la energía de este tipo de cuerpos? La energía cinética. Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana, muchachos. No sé si hay alguna pregunta o si está todo claro. Si no, pues lo dejamos hasta aquí. Bueno, voy a detener la grabación, ¿verdad?